Oye lo que dice este joven sobre la reforma electoral. Vengo a recordarles la etimología de una palabra que parecen haber olvidado. Democracia, que viene del griego, donde demos significa pueblo y kratos significa poder, es decir, el poder del pueblo. Pero en México, durante décadas, el poder ha estado secuestrado por partidos y cúpulas que deciden quién entra y quién no, sin que el pueblo tenga la última palabra. Por eso esta reforma electoral no es un capricho, es un acto de coherencia con el sentido original de la democracia. Hablar de la reforma electoral no es hablar de tecnicismos ni de burocracia, es hablar de confianza ciudadana y de cómo lograr que la voz del pueblo pese más que los privilegios de los partidos políticos. Tenemos uno de los sistemas electorales más caros del mundo. Por eso esta reforma no busca debilitar la democracia, busca acercarla a la gente. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho con claridad, y al menos es por lo que yo voté, porque el poder regrese al pueblo. Y eso significa 5 cosas. 1, reducir el gasto que reciben los partidos políticos, el gasto, su presupuesto. Modernizar el INE sin quitarle autonomía. Y óiganlo bien, también reformar el sistema de los plurinominales. También quitarle el fuero a los legisladores, ni la presidenta tiene fuero, y abrir las puertas a la participación ciudadana directa para elegir a quienes organizan nuestras elecciones, porque la democracia no puede seguir siendo un asunto de unos cuantos. Durante décadas el sistema plurinominal permitió que legisladores llegaran al poder sin que nadie votara por ellos. Ahí están los ejemplos. Lili Téllez, que llegó por un partido que luego traicionó. Alito Moreno, que salta de cargo en cargo, protegido por las listas, que usan la representación proporcional como refugio y no como servicio público. Porque en México hay quienes llegan al poder sin un solo voto, pero hablan como si los hubiera elegido el pueblo. ¿De verdad eso es democracia? La reforma busca poner fin a esos privilegios y los espacios en el Congreso para que solo se ganen con votos, no con acuerdos entre élites. No se trata de desaparecer voces, sino de que todas las voces valgan igual. Y quienes hoy se oponen no defienden la democracia, defienden un sistema que les haga garantizado el poder sin rendir cuentas. México necesita instituciones fuertes y transparentes, porque llegó la hora de que el poder vuelva a estar donde siempre debió estar, en el pueblo. Es cuanto. Oye lo que dice este joven sobre la reforma electoral. Vengo a recordarles la etimología de una palabra que parecen haber olvidado. Democracia, que viene del griego, donde demos significa pueblo y kratos significa poder, es decir, el poder del pueblo. Pero en México, durante décadas, el poder ha estado secuestrado por partidos y cúpulas que deciden quién entra y quién no, sin que el pueblo tenga la última palabra. Por eso esta reforma electoral no es un capricho, es un acto de coherencia con el sentido original de la democracia. Hablar de la reforma electoral no es hablar de tecnicismos ni de burocracia, es hablar de confianza ciudadana y de cómo lograr que la voz del pueblo pese más que los privilegios de los partidos políticos. Tenemos uno de los sistemas electorales más caros del mundo. Por eso esta reforma no busca debilitar la democracia, busca acercarla a la gente. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dicho con claridad, y al menos es por lo que yo voté, porque el poder regrese al pueblo. Y eso significa 5 cosas. 1, reducir el gasto que reciben los partidos políticos, el gasto, su presupuesto. Modernizar el INE sin quitarle autonomía. Y óiganlo bien, también reformar el sistema de los plurinominales. También quitarle el fuero a los legisladores, ni la presidenta tiene fuero, y abrir las puertas a la participación ciudadana directa para elegir a quienes organizan nuestras elecciones, porque la democracia no puede seguir siendo un asunto de unos cuantos. Durante décadas el sistema plurinominal permitió que legisladores llegaran al poder sin que nadie votara por ellos. Ahí están los ejemplos. Lili Téllez, que llegó por un partido que luego traicionó. Alito Moreno, que salta de cargo en cargo, protegido por las listas, que usan la representación proporcional como refugio y no como servicio público. Porque en México hay quienes llegan al poder sin un solo voto, pero hablan como si los hubiera elegido el pueblo. ¿De verdad eso es democracia? La reforma busca poner fin a esos privilegios y los espacios en el Congreso para que solo se ganen con votos, no con acuerdos entre élites.
diferentes. No se trata de desaparecer voces, sino de que todas las voces valgan igual. Y quienes hoy se oponen no defienden la democracia, defienden un sistema que les haga garantizado el poder sin rendir cuentas. México necesita instituciones fuertes y transparentes, porque llegó la hora de que el poder vuelva a estar donde siempre debió estar, en el pueblo. Es cuanto.